Buenas tardes, colegas. Gracias por la presencia, ya sea, bueno, presencial y por Zoom también. Ya en esta fecha estamos como un poquito agotados de tanta parte de estudio de fallos, pero bueno, tenemos la gran generosidad de Sofía Martínez Lomas y del doctor Hernán Montechiarini, que vienen desde la Sala A de la Cámara Federal de Rosario a hacer una actualización de fallos en general. Va a haber actualización de fallos sí, en previsional y en movilidad, pero en general, no solamente de la parte de movilidad. Empezamos cuanto antes, así dejamos tiempo para las preguntas y las consultas que querramos hacer. Gracias. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presencia. Entendemos que un 26 de noviembre no es fácil, así que estar acá vale doble y estar por Zoom también. Así que bueno, gracias por la invitación, por estar presentes y por el espacio. Bueno, vamos a dividir el encuentro, les voy a contar unos fallos yo, otros Hernán. Los que elegí, en realidad, Ernie, ¿querés mostrar el Power? Tienen que ver con resoluciones que se dictaron en procesos de ejecución de sentencia, en su mayoría resoluciones que aprueban planillas que no tienen que ver con la primer planilla de capital e intereses, sino que tiene que ver con aquellas resoluciones que aprueban esas planillas que nosotros decimos actualizadas. En primer lugar, hoy cuando estaba pensando los fallos, a veces lo que a nosotros nos pasa como sala es que creo que muchos y muchas somos padres y madres y vieron que a veces uno propone y ellos disponen. Entonces, a veces cuando nosotros pensamos ciertas soluciones a los conflictos, a los planteos, ya sea de fondos como procedimentales, a veces las soluciones encuentran una acogida, encuentran una recepción importante, no solo porque el que lo tenga que lo acepte, sino más bien porque a veces las soluciones no son las que nosotros consideramos o porque en el devenir de los casos y las causas suscitan otras cuestiones. Sin perjuicio, consideramos que muchos de los planteos que hemos estado pensando y analizando, principalmente para reducir la litigiosidad en la alzada lógico, como también para agilizar ciertos procesos, han tenido una recepción favorable, por supuesto que con sus vaivenes. El primero que les quería compartir es Kaplan. Las resoluciones que les compartimos hoy son resoluciones someras, son concretas, pero tienen para nosotros una consecuencia práctica que entendemos que les puede resultar interesante a ustedes, no solo para conocerlo, sino también para plantearlo en primera instancia a los fines de principalmente este Kaplan, para que los recursos que se concedan por resoluciones que aprueban liquidaciones, no solo de actualización de haberes, por diferencias mensuales no reajustadas, sino también estas planillas que nosotros llamamos los intereses vengados que no fueron imputados al embargo. Situación Capla, cortito y al pie, es un expediente que viene a la Cámara esta última vez por cuarta vez. Cuarta vez, alzada, vuelve a resolver sobre cuestiones que oportunamente ya habían sido resueltas. Es un expediente en el cual, muchos años atrás, creo que aproximadamente 2015, se inicia el proceso de la ejecución, se dicta una sentencia de fondo, se manda a llevar adelante, se aprueba una liquidación de capital e intereses, eso se lleva adelante, pagos que son forzosos por embargos, lógicamente, y esto lo que hace es, lógico, los embargos son tardíos, esos embargos tardíos generan nuevos intereses, y los letrados y letradas practican esas planillas por esos intereses que se devengaron por el paso del tiempo. En el expediente de Kaplan, eso sucedió 3 veces. Hubo 3 planillas de actualizaciones de deuda. El año pasado, en octubre puntualmente del 2024, viene una segunda actualización de deuda en la cual se había aprobado 2 planillas, intereses devengados y actualización de diferencias mensuales. Cuando la Cámara resuelve sobre estas 2 planillas, la actualización de las diferencias mensuales, esos saberes que siguen sin reajustarse, la Cámara ya dijo, esto es caposa.
La Cámara no debe entender, ni fallar, ni volver a expedirse sobre esto, porque esto ya se resolvió. Ahora bien, la nueva planilla de los intereses de vengados, la Cámara no había fijado un criterio y no había dicho de qué manera debería descontarse, sin perjuicio de que es conocido por casi todos y todas las fechas para los desapoderamientos de los embargos en ese tipo de liquidaciones. Pero en el octubre del 2024 la Cámara lo fijó y dice, esta planilla está correcta, sigue el criterio de la Cámara en Taján. Sin perjuicio de eso, vuelve a practicarse una tercera planilla de actualización en julio de este año. ANSES vuelve a recurrir y vuelve a ser elevado a la Cámara. Y la Cámara lo que hace es entender que ese recurso estaba mal concedido. Y es la primera vez que nosotros entendemos y decimos puntualmente que cuando en su momento pensamos con Caposa esas diferencias mensuales, la Cámara ya fijó un criterio y ya dijo cómo había que reajustarse ese haber. Ahora, cuando los letrados, perdón, practican esas nuevas planillas por los intereses que se devengan por el paso del tiempo al momento del embargo, eso ya había estado fijado en octubre del 2024. Entonces la Cámara dijo, esto no corresponde que nosotros volvamos a resolver sobre eso. ¿Por qué? Porque ya se dijo en octubre del 2024 de qué manera debía hacerse y sobre eso el juez conoce cuáles son las pautas, las partes conocen cuáles son las pautas, entonces este recurso no debería haber sido concedido y no debería haber sido elevado al expediente a Cámara. Hacemos hincapié en esto porque a nosotros nos resulta muy importante poder reducir la cantidad de elevaciones que tenemos cuando ya se fijan las pautas, cuando ya se dice de qué manera, cuando ya se aprueban planillas. Por supuesto que puede haber recursos, no hemos visto, todos ustedes tienen muchísima más experiencia en los pasos del tiempo, pero un recurso fundado, aritméticamente comprobado, calculado, en el cual ANSES diga, esto no está bien. En realidad, lo que yo le adeudo al señor Kaplan es esto. Entonces entendemos que esas excepciones a los recursos que deberían ser fundados es muy poco probable que sucedan. Entonces en este expediente Kaplan entendimos que el recurso estaba mal concebido y se volvió rápidamente. Ahora, en esta resolución, lo que vino recurrido es, en esta sentencia, perdón, en el acuerdo lo que vino apelado fue una resolución que aprobaba 2 planillas. Y nosotros dijimos, estas 2 planillas ya se fijaron pautas. Ahora bien, y esto viene de la mano con lo que dicen los letrados de la parte actora al momento de las concesiones de esos recursos. A nosotros como Cámara, cuando hay oposición de los letrados y las letradas a esas concesiones, nos allana muchísimo, por ejemplo, los caminos en relación a costas. ¿Por qué? Porque la parte dice, esto no corresponde en primera instancia que se sustancie. No consideran que ese recurso deba estar concedido. En Kaplan, la letra de la parte actora había recurrido parte de esa resolución, pero ¿de qué se quejaba? Se quejaba de un diferimiento de los honorarios y había solicitado al juez en primera instancia que ese recurso se incidente, en realidad que todo lo que ella estaba solicitando a los fines de que sus honorarios sean fijados, solicitaba que se incidente. Entonces, también esta actividad del letrado, de la letrada, hizo que nosotros nos allane también la posibilidad de decirle, además, la parte actora requirió el incidente de esta cuestión y las costas en la alzada sin perjuicio que el recurso había sido mal concedido, por esa oposición y por la solicitud de la parte actora de incidentar lo que había reclamado, es que las costas en la alzada también habían sido impuestas a la parte demandada. Esto en relación a Kaplan, a las planillas que se practican en primera instancia separadamente. Hace poco resolvimos en un expediente caratulado Donnelly, que lo traigo a colación con esta. Sí, bolero no, ese está mal. Sí, ahí está. Donnelly. Donnelly Beatriz viene de la mano con esta cuestión de las resoluciones que no deberían ser concedidas, pero Donnelly vamos al fondo después. Antes les cuento qué era lo que había sido planteado y lo que primero se resolvió. En este expediente Donnelly era también un expediente, estamos siempre en casos de ejecuciones de sentencias previsionales, que ya tuvieron sentencias de fondo, que ya tuvieron planillas de capital e intereses aprobadas y vienen por falta de pago
de la parte demandada nuevas actualizaciones. En este expediente, antes o como primera aproximación, la parte dice, yo quiero denunciar errores de las planillas anteriores y le pide al juez la posibilidad de realizar una planilla integral. El juez a eso le dice que no, que considera que no corresponde y que debería descontar ciertos conceptos de una manera. Después vamos a ese fondo. Nosotros como primer análisis en este expediente de Donnelly, lo que vimos es que lo que había pedido la letrada era la posibilidad de practicar una planilla integral. Las planillas integrales las entendemos como esas planillas que van desde los 2 años antes del reclamo administrativo y acaparan todo el periodo que ya fue cobrado o que ya fue requerido o que ya fue percibido. Entonces, en un primer momento, y en eso hacemos un mea culpa, en la primera aproximación, no en este caso, sino en el otro que ya habíamos resuelto, ¿se pueden practicar planillas integrales? Si ya hay planillas con cortes anteriores, si ya hay planillas cobradas. Caso muy concreto en números, si nosotros tenemos una planilla con un retroactivo del 2008 y una fecha de corte en el 2010, corresponde que la parte pueda practicar una planilla del mes siguiente al 2010, una planilla integral por ese periodo, una planilla parcial por ese periodo, o puede la parte actora practicar una planilla que integre todo ese periodo de deuda. En el expediente que primeramente fallamos sobre la posibilidad que tienen los letrados y letradas de practicar esas planillas integrales es Pico. ¿Qué Pico? ¿Está en otra? ¿Por ahí? Pico es concreto, es un caso de Santa Fe en el cual lo que le dijimos es, ¿puede la parte actora practicar planillas integrales? Porque son metodologías matemáticas y aritméticas que decide el letrado cómo practicar después de deudas y embargos cobrados o percibidos forzosamente. ¿A qué vamos con esto? Cuando estudiamos el caso, vimos que tanto una como otra, practicar, ejemplo, una planilla primera de capital e intereses, eso se embarga porque por el paso del tiempo la parte demandada no paga, entonces la parte actora lo que hace es actualizar ese monto y asimismo requerir los intereses de vengados que no fueron imputados a ese embargo. Tanto esa manera, liquidaciones parciales, como una liquidación integral descontando los embargos, arriban a números y resultados aritméticamente parecidos. Vemos que puede haber alguna modificación o algunos resultados que no son idénticos, que muchas veces tienen que ver con fechas de corte, días más, días menos, por eso es que no decimos idéntico, pero pueden tener unos resultados muy, muy, muy similares. Entonces volvemos. Ya en Pico dijimos que se puede, que pueden las partes practicar las planillas integrales 2 años antes del reclamo, no importa que esos periodos ya hayan sido cobrados, porque si no esa deuda se sigue actualizando y se puede practicar esa integralidad. Entonces cuando llega el expediente Dolery y resolvemos como primera cuestión, ¿puedo o no puedo practicar una planilla integral? Sí se puede practicar una planilla integral. Nos remitimos al precedente Pico. Ahora bien, en el expediente Donnelly, lo que denuncia la letra de la parte actora es que había un error en la primer planilla de capital e intereses. La primera de todos, esto data de una sentencia de fondo del expediente Donnelly del año 2009. Nosotros no tuvimos la posibilidad de ver esa sentencia de fondo porque era tan vieja, nos apena hasta decirlo los años que estamos todavía litigando para esta mujer, como para muchísimos otros. Entonces no pudimos advertir en dónde estaba el error de derecho. Ahora bien, la parte nos dice, yo advertí tardíamente con 3 liquidaciones, porque ya había una liquidación de capital. Imagínense que este expediente en el proceso de la ejecución se ha habido el cuerpo de peritos de corte en su momento, después de eso se suspende, después lo devuelve el cuerpo de peritos con todo lo que es Pedraza y todas las resoluciones que se dictan y que no recibían más, entonces se sortea un perito, se fija primer haber reajustado, ese primer haber reajustado se manda a llevar adelante, en realidad se manda a llevar adelante la ejecución, se ordena el pago de ese haber y hay 3 planillas de actualizaciones
lo que nos dice la actora, hay un error desde la del primer haber. Entonces, cuando eso lo denuncia la parte actora al juez, le dice, había un error en la PBU. La PBU estaba reajustada en la primera liquidación y en realidad no correspondía, porque mi sentencia no tenía quiroga. Vengo a denunciarlo. Denuncia ese error y otros. El juez le dice, no corresponde la liquidación integral, porque la parte actora, a los fines de subsanar eso, había practicado una liquidación integral. El juez le dice, no corresponde. Lo que hay que hacer es desglosar el concepto de la PBU, de las liquidaciones oportunamente practicadas, y el interés que venía de la mano con ese concepto de la PBU. ¿Qué pasa? Nosotros cuando vemos el fundamento por el cual el juez le rechaza este requerimiento, entendemos que es matemáticamente imposible poder desplazar. ¿Por qué? Porque ese concepto de PBU, de liquidaciones anteriormente aprobadas, el concepto de PBU de capital estaba directamente asociado al interés y viceversa. Entonces es imposible que se pueda desligar uno de otro. Son liquidaciones que el capital, el interés viene de la mano de ese capital que ya fue aprobado y ya fue cobrado. Entonces nos preguntamos si eso es matemáticamente imposible. Ahora bien, esta persona tenía su haber que estaba incorrectamente, conforme lo que había dicho la letrada, reajustado. Su haber, entendemos que conforme este plan que venimos viendo el 2024, que hay haberes que se reajustan administrativamente, si es que el haber está correcto conforme la sentencia. Esta persona no iba a tener nunca su haber reajustado administrativamente si es que tenía suerte de entrar en ese plan. Nosotros ya, en otras oportunidades con planteos parecidos, habíamos resuelto que se podía, desde la última fecha de corte de las liquidaciones oportunamente desaprobadas, actualizar correctamente el haber conforme las pautas de las sentencias. Nosotros en 2 expedientes de Santa Fe, ustedes tal vez no, nosotros tenemos muchas jurisdicciones que resolvemos distintas cuestiones que tienen que ver con la forma en la cual se litiga en los distintos juzgados. Nosotros ya en Santa Fe hemos tenido planteos complejos en relación a planillas que actualizaban PBU cuando en realidad la PBU no había estado ordenada o habían modificado los índices para actualizar esas PBU. Caso concreto, uno es bolero y otro es ochoteco, que nosotros los usamos a los fines de decir se puede o no se puede, y se puede de qué manera y desde cuándo. Una de las cuestiones que nosotros tuvimos en cuenta es el de las planillas. Nosotros tenemos en la cabeza, o hemos repetido, las planillas se aprueban en cuanto derecho hubiera lugar. Bien, es real que la planilla no hace una cosa juzgada, sino quien hace una cosa juzgada y es el derecho que lo fija, es la sentencia. Entonces, el mismo juez que dicte una sentencia con un lineamiento, con una directiva o con una norma o con un nuevo índice, es el que tiene que salvaguardar que ese número esté ahí, que ese número esté en la planilla. De lo contrario, parecería que es hasta un juez medio esquizofrénico. Yo dicto una resolución, una sentencia, pero planillas, ¿qué? Ahora, en ese análisis de qué es lo que a nosotros nos hace cosa juzgada, también ponderamos, hay algo que se llama la seguridad jurídica. Entonces, nosotros tuvimos que hacer una ponderación en esas reglas y en esos principios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos expedientes en los cuales, ejemplo, Santa Fe, que hacía 6 años que venían actualizándose o planteándose liquidaciones que los componentes cambiaban y mutaban. Por ejemplo, primer liquidación en una ejecución, una PBU se había actualizado con el índice INGR de VAR. Una segunda actualización con una PBU sin reajustar. Y una tercera, que es recién ahí cuando llega a la Cámara en estos expedientes, con el índice del ISBIC. Casualidad, causalidad, fue después de los fallos de la Cámara que dicta que el índice entendíamos que debería ser el IF. Entonces, en esa cuestión, claramente las sentencias de fondo habían diferido para la etapa de ejecución conforme Quiroga la actualización de la PBU. Ahora,
En estas situaciones nos encontramos en un dilema porque hay que ponderar muchísimo hasta dónde puede y hasta dónde corresponde y hasta dónde hay cosa juzgada y hasta dónde precluye las etapas a los fines de que las partes quieran subsanar y hasta dónde la seguridad jurídica que se quiebra absolutamente si vemos ejecuciones que hay 3 embargos y a un tercero o a un cuarto los componentes cambian y mutan. Esos son los casos de PBU que nosotros nos guiaron a los fines de resolver el expediente de Donnelly. En el expediente de Donnelly, además de fijar la posibilidad que tenía la parte de practicar una planilla integral, pero sin perjuicio de eso, en el caso particular, nosotros no teníamos la sentencia de fondo, ergo no podíamos ver cuál era el lineamiento que estaba o no, pero la letrada también había denunciado que no era solamente una diferencia en relación al componente de la PBU, sino que había otras cuestiones, como ser remuneraciones que habían sido topeadas en el año 94, y claramente una resolución 6 a las actualizadas no existía, no tenía simultaneidad, ergo no se iba a aplicar un tope de un artículo 25. Entonces había otras cuestiones que ese haber reajustado era incorrecto. No lo podíamos zanjar porque no teníamos las pautas, pero entre una planilla integral, que era la última que presentó la letrada, y la primera de capital que podíamos ver por las actuaciones del sistema Lexien, veíamos que las diferencias tenían que ver con eso. Entonces, ¿de qué manera entendimos que en esta ponderación de principios, en esta ponderación de la preclusión de las etapas procesales, en esta ponderación de la seguridad jurídica, porque nosotros estamos viendo expedientes en los cuales se intima la parte del pago de una suma, se embarga una suma? Entonces, podíamos ir para atrás y entendimos que no, porque hay una preclusión en esas etapas, pero sin perjuicio de eso, haciendo un análisis de qué es lo que tenemos que salvaguardar, qué es lo que la Constitución, por este haber previsional que tiene esa protección, era ese haber reajustado. Entonces se da la posibilidad de ese haber erróneamente en un primer momento, entendemos que hace tal vez 10 años, que se pueda revisar y que sin perjuicio de haber 3, 4, 2 planillas en los cuales el haber, conforme a las pautas de la sentencia que se está ejecutando, había sido calculado de otra manera, procede esa rectificación a los fines de que el haber, que es el que tiene esa protección y el que nosotros consideramos que no queremos que se vaya de nuestra jurisdicción o no queremos que se vaya sin esa respuesta. Y que le damos la posibilidad de que después de la última liquidación de corte se practique una nueva con un nuevo haber ajustado conforme las pautas de la sentencia que se están ejecutando. Esto lo resolvimos en Ochoteco, lo resolvimos en Bolero y todos estos fundamentos que en su momento analizamos con principios, por ejemplo, de corte de Rito Fernández, que nos habla de cuándo se puede esta cuestión de los principios de cómo se debe ponderar y hasta dónde llega la cosa juzgada, hasta dónde llega la preclusión, los aplicamos a Donnelly a los fines de que una vez que el expediente vuelva, que todavía no pudimos ver qué es lo que sucedió en primera instancia porque se volvió hace relativamente poco, que la parte sepa que se puede practicar un integral, para este caso no, pero se puede. Ahora bien, que puede ese haber que estaba erróneamente calculado hace 10 años realizarlo conforme a la sentencia, sí. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la última liquidación, porque todo lo otro ya fue cobrado, porque todo lo otro hubo etapas procesales que precluyeron, y que entendemos que algunas cuestiones pueden no ser simpáticas, pero en esa ponderación entendimos que la idea es que ese haber sea correctamente reajustado y que eso es una solución para la parte que sufrió ese haber erróneamente calculado. Esto viene de la mano, bueno, este expediente de Oloni volvió, vino recurrido por un decreto, ese decreto se revocó, se dictó esta resolución, se dejaron sentadas las pautas. Entendemos que no habría mucho problema a los fines del cálculo futuro porque las pautas están medianamente dadas. En relación a la integralidad de las planillas y Kaplan, hay unas cuestiones que nosotros debatimos bastante en cuándo una planilla, si nosotros tenemos casos de planillas integrales, que tanto en Santa Fe como un par de Rosario, también entendimos que había sido mal conseguido el recurso.
¿Por qué? Porque nosotros en Kaplan, como les contaba, dijimos, vienen dos planillas, si ya en su momento se sentaron las pautas y se dijeron de qué manera se tienen que, no corresponde la alzada. Ahora bien, sabiendo que por el criterio de pico corresponde que las planillas o se pueden por la metodología que la parte entiende que es correcta, practicar planillas integrales, cuando los letrados y letradas practican planillas integrales, la Cámara también entiende que está mal concedido ese recurso. Porque además, porque de la misma manera que en Caposa entendimos que había una actualización de deuda y que la Cámara no tenía que decir más nada, sino que lo único que hace el letrado es acompañar ese haber y lo trae a las fechas para actualizarlos, de la misma manera sucede cuando las planillas son integralmente realizadas. Entonces, el mismo criterio que tuvimos para entender que las liquidaciones de diferencias mensuales puras en Caposa, los recursos estaban mal concedidos, los entendimos para las planillas integrales. ¿Y por qué les traemos esto? Porque tanto ustedes como nosotros, por la litigiosidad a la alzada, por el tiempo que a nosotros nos lleva todas estas cuestiones, es que lo compartimos a los fines de esas oposiciones en el juzgado al momento de las concesiones. No digo esto que sea fácil, sino que tal vez cuando nosotros traemos así como llanamente cuáles son nuestros criterios para entender que no debería estar el expediente en la alzada, es que todo podría circular un poquito mejor. Nosotros cada 15 días, se los hemos contado, hacemos las clasificaciones de los expedientes que vienen de los juzgados. No sé si habrán advertido o no, hace unos meses ya en las resoluciones de fondo de las ejecuciones de sentencia, último párrafo ahí que viene medio volado, dejamos que a los fines de reducir la litigiosidad en alzada, queremos dejar sentados nuestros criterios de que las actualizaciones de deuda se hacen así y que los intereses de vengado se hacen así, para encontrar un parrafito que se deja sentado capós y taján. ¿Por qué lo hacemos a eso? A los fines de que se advierta que si hay actualizaciones y que ya en ese expediente la Cámara dijo cómo deben descontarse, sin perjuicio de que solamente haya venido una vez por capital e intereses, ya está dicho. Entonces lo que nosotros buscamos con eso es evitar que vuelva un recurso y que alguien nos diga, pero yo no sabía cómo se descontaban los embargos. Sí, en la primera sentencia de fondo, en las ejecuciones, ya lo dijimos. Ya dijimos que el criterio de la Cámara Taján y ya dijimos que los recursos contra las diferencias mensuales reajustadas, no reajustadas, perdón, no corresponde que Alzada vuelva a entender sobre esos casos. Por último, les traigo un expediente que Cagliero, cortito y al pie, Cagliero es un expediente que resolvimos hace unos meses, que también no pudimos ver cuáles son los efectos. Con esto que les digo, uno propone y ellos disponen, entonces muchas veces nos gusta tal vez contar cuando vemos cuáles son las consecuencias, cómo se acoge o qué consecuencia positiva puede llegar a tener. En este expediente es una ejecución de sentencia también. La parte actora había acompañado una liquidación al momento del inicio de la ejecución. Se sustanció, se dio trámite por el 499 y siguiente, como todos. Y en un momento se sustanció la ejecución y la parte actora dice, bueno, yo ya practiqué la planilla, solicito que se apruebe mi planilla de cálculos, que la acompañe al momento de la ejecución, acompañe toda la documental correspondiente. El juez le dice que oportunamente pasan unos días y el juez revoca ese decreto y ordena, con ese decreto que todas y todos conocemos, que se sortee un perito por la complejidad de la causa. Ese decreto es recurrido por la parte, es denegado el recurso de apelación, viene en queja ante la Cámara abre la queja, entonces finalmente llega el expediente a los fines de poder resolver qué pasa con este decreto y qué pasa con esto de corresponde que se sorteen peritos si tenemos liquidaciones de parte realizadas y confeccionadas. Entonces empezamos a ver qué es lo que pasaba en este expediente. En este, como les había contado, la actora había acompañado una liquidación. Algo que nos resulta muy importante, porque si la actora no lo acompaña, indefectiblemente el juez se ve obligado a ese sorteo.
no cuentan con los sistemas, entonces a los fines de poder entender cuál es el monto líquido a abonar, tiene la obligación porque se ve claramente obligado, valga la redundancia, de ese sorteo. Ahora bien, en este caso había una y el juez no se había expedido directamente, no le dijo está bien, no le dijo está mal, no le dijo que por la complejidad de tiene dos, tres líneas de remuneraciones, hay, no sé, dos beneficios, no, no hubo ninguna ponderación sobre esos cálculos. Entonces estudiamos un poco las normas que nosotros nos obligan procedimentalmente para resolver los casos. Y nos fuimos a los principios procesales que inspiran las reglas y las normas del 499 y siguiente. Y hubo tres que a nosotros nos resultaron importantes señalar y destacar para poder resolver ese caso. El principio de celeridad, el principio de economía procesal y un principio que en su momento no lo habíamos tenido en cuenta con esas palabras, pero el de concentración. Economía procesal y celeridad van de la mano. Todo aquello que pueda, por la actividad, la judicatura, ejercer lo más rápido, lo más ágil, costo-beneficio numéricamente rapidísimo y que sea menos oneroso, no solo para las partes, sino que para el Estado. Porque si nosotros traemos a un perito, un experto, tiene una regulación de honorarios, esas costas ejecuciones de sentencia, salvo un 0,01%, las costas van impuestas a la parte demandada. El Estado carga con ese pago y afronta esos honorarios. Entonces, el principio de la celeridad, de hacerlo más ágil, de la economía, que sea lo más rápido y menos oneroso, y el de concentración, que dentro de los procesos de las ejecuciones de sentencia se puedan concentrar la mayor cantidad de actos y eso hacer que no haya un dispendio y una actividad mayor, es que entendimos que si hay una planilla practicada por la parte, no hay necesidad de un sorteo de un perito, porque esa directiva que da el juez no tuvo en cuenta estos principios. Se revocó ese decreto y se solicitó al juez que se expida sobre esa resolución. Por supuesto que se deja sentado que en casos en los cuales los jueces entiendan que por la complejidad o por la cantidad, o no me acuerdo si habíamos usado en realidad cantidad, estoy mintiendo, requiera el juez el sorteo de un perito, está habilitado. O sea que lo que nosotros resolvimos no obsta a que en algún momento el sistema que utilice la parte, si elegible, porque no sé si les ha pasado con algún perito o perita que hay algunos sistemas que nos resultan mucho más complejos que los conocidos dos madres que utilizamos nosotros en su mayoría. Entonces entendimos que si hay alguno de estos casos, el juez puede, lógicamente, requerir que algún perito practique unas planillas. Esto, bueno, se volvió al juzgado, está también en esa etapa, no vimos todavía qué fue lo que pasó porque hubo pocos actos, son resoluciones de hace meses o poquitos días. Y bueno, los traemos como herramientas a los fines de algo que nosotros pregonamos y que puede reducir nuestra litigiosidad para que podamos resolver sobre las causas que tienen la importancia y requieren el estudio por su complejidad y por su urgencia. Entonces, entendemos que tal vez estas resoluciones puedan ser recepcionadas y puedan utilizarse letrados, juzgados y poder agilizar, ¿no? Los tiempos que nosotros, bueno, es conocido por todos, no nos encantan ni mucho menos. Así que bueno, los dejo con Hernán. Muchísimas gracias. Pronto abrimos preguntas después que Ernie. ¿Quieren preguntar ahora? O no sé si quieren que Ernie. No. Bien. Bien. Mira, hay. Perdón. Nosotros lo que entendimos es que el cobro tiene. Ah, ¿Y este no anda? ¿No para quejarse uno ahí?
Bien. Bien, ¿cuál era el límite de la cosa juzgada y el cobro? Vos cuando hablas de la modificación de las planillas que ya se cobraron, o nos preguntás si una vez que esas planillas fueron cobradas, si hay alguna posibilidad de rectificar ese haber desde la última fecha de corte. Y un criterio Sí. fiscal para saber hasta cuándo podemos pedir la rectificación de una planilla. No, me parece que justo yo me había anotado alguna de las cosas para hablar, digamos. No, 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 no. Que, no, cosa que yo iba anotando de lo que iba charlando ella para por ahí profundizar, digamos, y seguir charlando entre todos. Donnelly, porque por ahí está bueno también hablar de lo que pasa en las charlas que tenemos nosotros para resolverlo. Cuando nosotros pensamos que nos dice la PBU está mal, quiero hacer un integral, yo le dije a Sofía, tiene que cobrar menos de lo que cobra. Entonces ahí es donde dijimos primero, sí, la integral va, digamos, debe estar cobrando, debe querer cobrar bien y por los embargos está cobrando más. Lo que pasa es que con las otras cuestiones que planteó, el haber era mayor. Entonces ahí donde empezó la cuestión de la cosa juzgada y lo que se pagó en esos casos, como los de la PBU, que decía Sofi también, eran todas planillas mayores. Nunca venían, digamos, desde el inicio del retroactivo a intentar devolver plata que cobraron mal. Entonces, si yo pago o embargo, digamos, eso tiene un corte, digamos, esto que vos embargaste, digamos, ahí es lo que nosotros decimos de la cosa juzgada, que es lo que dijimos en las PBU en su momento en Santa Fe y que lo trasladamos a Donnelly. Donnelly, en definitiva, cuando vos le abrías el tema de las remuneraciones actualizadas, pasaba a tener un haber mayor, porque el reajuste de la PBU era rara la situación, porque era una PBU de 200 a 220. Ni siquiera había sido confiscatoria, era muy extraño todo lo que había pasado en la primera liquidación. Entonces el nuevo haber que reclamaban desde el 2009, 10, 7, era mayor. Entonces ahí donde tuvimos que poner un límite, digamos, a esa situación. Entonces, eh, ¿qué decimos de cosa juzgada? En cuanto a esto hay un pago, hasta ahí llegamos con ese reclamo. Digamos. Te- Hola, hola. Ya no cobré, digamos, estoy a tiempo. Para mí lo que hay que diferenciar un poco es lo que estoy ejecutando, que es eso que dijo el juez en la sentencia me hace cosa juzgada. Eso que nos dijo, ese lineamiento, de qué manera, cómo tengo que reajustar, qué índice, de qué manera movilizo. A nosotros entendemos que lo que tiene que protegerse es eso. Pero eso no puede ir, sí, del pago cancelatorio que tiene un efecto extintivo a eso, a esos pagos, a esas planillas. Eso es lo que precluye. Esos pagos tienen una fuerza, cancelan eso, pero eso no significa que porque hubo pagos, porque hubo planillas y porque ese primer Abel que vengo reclamando era de tanto, ahora que lo advierto con el tiempo, porque todos en los años nos hemos perfeccionalizado mucho más, muchísimo. Entonces, claramente nosotros también vemos planillas que tal vez hace unos años aprobábamos y no correspondían. Por supuesto que cuando la parte viene y nos los pide. Lo que nosotros entendimos que el juez tiene que proteger es hasta su misma palabra, porque su palabra fue la que se dijo en la sentencia. Dijo que el haber debería haber sido calculado, debería calcularse así. Eso es lo que tiene esa protección y es la fuerza de la cosa juzgada que debe materializarse y que debe numéricamente plasmarse en una liquidación. Ahora bien, el pago de las anteriores extingue, tiene esa fuerza. Lo que no quiere decir es que no podamos rectificarlo una vez que eso se trae, se denuncia, se sustancia y se resuelve. Perdón. No, yo por los chicos que están en Zoom.
No, digamos, por eso en Donnelly separamos, como era un decreto, en Donnelly le dijimos, eh, las planillas integrales se pueden hacer. Dicho esto, en este caso no, porque pasó todo esto. Digamos, quisimos ratificar que se puede hacer una planilla integral, porque el juez rechazaba, digamos, de entrada la posibilidad. Entonces nos pareció interesante decir, mira, se puede hacer. Lo que pasa es que en este caso no se puede porque pasa todo esto. Digamos, que sería lo que hablábamos de la PBU. Digamos, se puede, sí. Ahora, si hubo pagos, pasó todas estas cuestiones, ya no es que no se puede, es que no se puede en este caso concreto. Claro, pero si el objetivo es salvar el haber, ¿no? Digamos, es desde la nueva planilla en adelante. Claro, pero Digamos. voy a partir de uno erróneo y si no voy a tener que retrotraerme a la cobrada al efecto de fijar el haber correcto. ¿Me explico? Vos Si te, yo te hago, retrotraés al inicio para fijar cuál es el haber, pero no lo podés cobrar. Es lo mismo que la ¿y PBU, para qué lo digamos, hago? para de acá en adelante, poder cobrar en adelante un haber correcto y ver si, en este caso, si ingresás en esta cuestión de Sí. este programa y te empiezan a pagar el haber que está correctamente conforme las sentencias. Me cuesta pensarlo en términos prácticos. O sea, yo te voy a traer una integral. te voy No, a- por eso no vale integral. Digamos. Vos decís cuándo lo pueden ¿Y aplicar. cómo arranco el corregido si el del perito seguramente esté mal y mis planillas están mal? No sé, no me pasó, lo estoy pensando. Perdón, el corregir. Exacto. Último mes y corte. Y volcar el que correctamente a vos te dio en la Eso integral. digo. Exacto. No, no, no. Lo simulo Haces para como decirte este es el simulación. correcto y de acá voy a partir, pero lo de atrás no lo cobro. Haces como una simulación. Exacto. No, total. Total. Simulas el haber que le correspondía, que le hubiera correspondido, lo traes a la fecha, el retroactivo lo volcás desde esa fecha, desde el último mame, del último mes y corte. Y bueno, y así mismo se verán los intereses. Ahora, la integralidad no se puede por esa superposición y esta extinción de los pagos que hemos visto. Dios quiera. ¿En qué sentido? ANSES paga y corrige el haber y después va a descontar intereses sobre los embargos que se hicieron. O sea, ANSES sí puede ir después para atrás. No, porque para mí, a contrario sensu de lo dicho, la fuerza extintiva va para la parte demandada que se embargó, cobró, y la parte demandada tuvo la posibilidad de oponer todas las defensas que consideró pertinente en las etapas que ya precluyeron. Si nosotros entendemos que las integrales no las podemos hacer a beneficio de los jubilados y las jubiladas, lo mismo lo entendemos a contrario a los fines de la administración. Nunca lo vimos, pero lo entendemos. No, yo tengo Porque si no, una las etapas precluyen para los actores y no para los demandados. Yo tengo Y eso una no. cámara que ANSES pagó el 151, pero después hice una planilla integral, otra vez descontando todos los pagos, volviendo a reajustar, porque ANSES me descuenta intereses de los embargos. Sí, nosotros ya hemos dicho en resoluciones Entonces de esa Santa no me Fe. quedó otra que hacer todo un integral, porque tenía 10 millones de pesos de diferencia que me estaba reteniendo ANSES que no correspondían. Claro. Descuenta los embargos y sobre los embargos aplica interés. Hola, ahí está. Eh, por el tema te decía de cómo descuentan los embargos que, digamos, los cobros forzosos que había tenido ANSES. Lo trae al final de todo con intereses. A eso Sí. es lo que decías vos. Sí. No resolvimos No ninguna. tengo- Sí, sí. Ah, En Santa Fe, ¿te acordás? Hace 2 años vino, creo que a Cámara, un planteo porque el juez de Santa Fe le hacía lugar a esa planilla y recurrió el de uno de los letrados de Santa Fe que más litigaba allá y nosotros le dijimos que esa forma de esa forma de descontar los intereses que administrativamente hace el ANSES no era correcta. Después, si quieren, se los busco y se los paso. En ese sentido, hay jurisprudencia encontrada. Tengo entendido que Salta no está tan de acuerdo,
que mucho de juzgado y seguridad social entiende lo mismo que nosotros, que no corresponde que ANSES descuente, traiga ese embargo y después descuente los intereses, porque es muchísimo la pérdida. Si nosotros lo dijimos concreto y somero que no correspondía y que correspondía la aprobación de la liquidación acompañada por la parte actora. Hemos tenido pocos. Yo lo tengo en cámara, pero no me acuerdo qué sala. Bien. Después le compartimos porque es simple y es criterio, ya lo hemos dicho. Acá en el Zoom sí hay una pregunta. Si Mercedes Crespo, si la sentencia dice reajusta PBU y en la primera ordena reajustar o ordena diferir seguramente para la etapa de ejecución, la primera liquidación no se reajustó, dice si se puede reajustar después, bueno, eso ya lo permitimos, digamos, ese caso de reajustar la segunda liquidación con los mismos que estamos hablando de no poder ir para atrás, pero entendimos que si está la posibilidad en la sentencia de reajuste, de analizar en la ejecución, sigue, más allá de la primera liquidación cobrada, sigue existiendo la posibilidad de practicar una nueva liquidación, analizando la confiscatoriedad o no del reajuste de la PBU y poder hacerlo. Aquí hay un mensaje nuevo. Bueno, de nada. Sí. Eh, Ah, vale. Bueno, seguimos, sí, porque vamos. Sí. Sí, anda poniéndolo si querés. Una de las cositas que, que nosotros charlábamos, el tema de Caposa, cuando nos planteábamos nosotros cuándo podríamos abrir un recurso de una planilla. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de eso? ¿Cuándo podríamos abrir un recurso de una planilla que ya viene por segunda o tercera vez de actualización? Y bueno, con todo esto de los últimos tiempos de distintos refuerzos, distintas cuestiones que se le ha dado al haber, hay muchas veces que está planteado el tema de mal el haber percibido. Bueno, eso sería un caso para nosotros, si advertimos que está mal el haber percibido, más allá de que sea una planilla de actualización, entendemos que hay que entrar porque ya no tiene que ver con el haber reajustado que uno reclama, sino con un error material en esa liquidación. Digamos, para que entendamos que si bien el criterio es no ingresar nuevamente a ninguna liquidación, como decía Sofía, si está bien planteado ese agravio y numéricamente te dicen, mirá, en los meses tal, está cargado como haber percibido 30.000, pero percibía 40, 50.000, ahí entendemos que no hay, no nos limita esta cuestión de caposa. Eh, sí. Sobre esto que dice Hernán, a nosotros nos ayuda muchísimo cuando la parte actora, no sé, advierte o toma este agravio en la parte demandada. En tal mensual tenía este haber percibido esto y debería haber sido este otro. Nosotros cuando tuvimos que entrar a analizar muchos conceptos de esos haberes, y hay realmente conceptos que si pueden contestarse en primera instancia, allanan muchísimo. Hemos visto, y imagino que ustedes miles, pañales, PAMI, y todos esos conceptos es hasta incómodo poder entender y a resolver que ese concepto no debe integrarse, no es parte de ese haber percibido. Todo aquello que sea abonado por ayuda, por PAMI, por lo que sea, de pañales, estamos hablando de montos, son muy chicos, es una ayuda a un pañal, a un jubilado o jubilada, no integra y no debe tomarse como un haber percibido. Y aquello que fue tomado como volcado de esa manera nos ayuda muchísimo cuando se contesta esto no corresponde, porque en la masividad nosotros tenemos que entrar uno por uno, ver en el sistema de ANSES en qué concepto, porque ellos lo traen y después hay que desasnar también muchas cuestiones. Eso. Y el bono fue un tema. Hace poquito armamos un párrafo, no sé si ya salió. Sí, no. Que que un poco todo eso que se toma como bono, como ayuda, y que no integra el haber en un sentido puro, PU-PCPAP, o que no integras después un aguinaldo, por así decirlo,
no corresponde que sea tomado en cuenta. Nosotros lo sacamos también del libro de Romero, porque hay muchos planteos de cuál se toma, cuál no se toma, el bono de esto, el bono de aquello. Ahora bien, el suplemento por movilidad sí debe ser tenido en cuenta, porque claramente integra ese haber y ese debe volcarse. Percibido, reclamado, manzana, manzana, pera, pera. Eso es como lo que nosotros tenemos como muy llano en ese sentido. Ahora, las ayudas, los bonos, algunas veces hasta nos resulta difícil desasnar qué es, vamos al concepto, a las carátulas de los expedientes administrativos, se pagó por qué. Y nosotros lo que entendemos es, bueno, ¿lo integra el haber o son cosas puntuales? Y también asimismo vemos cuál es el perjuicio, la diferencia numérica en un porcentaje amplio de la liquidación que se está aprobando, porque hemos tenido un montón de planteos de remuneración, de haberes volcados erróneamente, de diferencias de 5.000 pesos en liquidaciones de 20 millones. Entonces, tanto uno como otro, ¿lo integra o no lo integra? Si son esas diferencias tan chicas, no vamos a ordenar que se practique una nueva planilla por unas diferencias tan pequeñas. Bueno, ese eran unos de los que vimos, la suma fija, 1.500, 1.500, después se dejan de tener. Y en liquidaciones de 15 millones de pesos era 0, entonces no tenía sentido ordenar que se practique una nueva. Ahora bien, sí deberían tenerse en cuenta. Nosotros vamos a una solución práctica. O sea, también hay que tener en cuenta en carácter de qué y cuántas veces se le da. Y está claro que suma fija, suplementos por movilidad, sí. Ahora, después hay un montón de conceptos que no podemos llanamente decirte este y este sí, aquel no, porque vamos mucho a ver cuánto se cobró, cuál es el perjuicio, cuál es la modificación en el total de las liquidaciones. Totalmente. Si lo terminó integrando ese haber, si lo toma, si fueron ayudas aisladas y después nos integran, porque eso es lo más importante, ver qué es lo que estamos reclamando acá, qué es lo que termina integrando el haber y qué es lo que después, en junio o diciembre, esa parte, si lo integró o no lo integró y ese jubilado lo cobró. Bueno, avanzamos. Eh, no me deja hablar. No le voy a invitar más, Sofía. Y la última vez, Sofía. Mira Silvina, la estoy viendo ahí que se ríe. Me dijo que la salude, que iba a estar, mira, desde el Zoom. Una compañera nueva que tenemos en la oficina. Eh, bueno, primero, antes que nada, por ahí yo sé que se habla mucho de movilidad y todas esas cuestiones y lamentablemente nosotros estamos acá para no tener una respuesta a lo que deberíamos tener, que es la 27609. Por otro lado, el viernes ese es el último día de uno de los jueces de la sala nuestra. Nos cambia la realidad a nosotros y les cambia la realidad, digamos, a mucho del fuero previsional porque perdemos como sala la mayoría en cualquier criterio que tengamos en disidencia. Entonces, bueno, en base a eso tenemos que trabajar, obviamente, con los criterios de la mayoría. Por eso también en este último mes hemos sacado no menos de 400 sentencias de reajuste con el tema de la movilidad, la 27541. Intentamos, dentro de las posibilidades nuestras, dar una respuesta a todo lo que había ingresado a la sala, porque entendemos que, digamos, a partir del 1 de diciembre vamos a tener minoría en cuanto a cuál es el criterio sobre la movilidad suspendida. Bueno, dicho eso, después traje las planillas de las primeras planillas de movilidad que se aprobaron, tanto con el artículo 2 de la 27426 como las primeras que se aprobaron por la 27541, la suspensión y el periodo de ventana que se da a marzo del 21, pero eso más que nada, digamos, nos planteamos con Sofi si íbamos a hablar de vuelta de McLaughlin, Moras, y creo que ya lo hemos hablado, lo tocamos, ya todo lo conocemos al tema, entonces, bueno, más que nada nos interesaba eh, comentar esto, traer fallos que puedan servir, digamos, a futuro, como los que presentó Sofi o algunas de las cuestiones que vamos a charlar, y lo otro, mostrar numéricamente un poco cómo se están aprobando o resolviendo las cuestiones de movilidad. Eh,
algo que quería decir también de Cagliero, el tema del perito, que nosotros lo que, digamos, pretendemos en ese fallo decimos, el juez tiene que analizar esa planilla. Digamos. Vos tenés la facultad, como dijo Sofi, pero primero analizame y decime cuál es la complejidad que trae eso y no una cuestión formal, claro, estándar formal de decir, no, perito, no. Bueno, hay casos que... Perdón, que te digo lo siguiente. Yo, Cagliero, cuando salió ahora, tengo una planilla muy fácil. Es un caso Pinto que le pagaron el haber, pero no le pagaron el retroactivo. Entonces hice la ejecución de sentencia por el retroactivo. O sea, una planilla más fácil que esa es una jubilación mínima, 2 años para atrás, un año para atrás de reclamo administrativo, aplicándole los intereses de la tasa pasiva. O sea, más fácil que esa planilla no hay. Bueno, me sortearon perito, el perito no se presentó, le interpuse revocatoria a ese decreto pidiendo Cagliero, que está de la Cámara y demás. ¿Qué me sacaron? Que sortean otro perito. Que se presentó y dijo que hace la planilla ahora. Entonces yo, para no seguir dilatando, lo acepté, pero Obviamente hay decisiones procesales a veces que, por eso nosotros cuando estas cuestiones, digamos, Cagliero, Donnelly, cuando entra y lo advertimos en como dijo Sofía antes, en la clasificación que hacemos cada 15 días de lo que ingresa, tratamos de una respuesta rápida, claro, porque si no, si nosotros te vamos a contestar de acá a un año y medio o dos, que no hay que nombrar exactamente. un perito, y vos decís, prefiero que venga un perito, Ahora si el lo corro. no se presenta, sí la voy a apelar ya y irá y listo. Pero ahora Claro. fue, digamos, porque lo dice la Cámara, digo, bueno, a lo mejor cambian de idea. Lo mismo respecto de las planillas, tengo planillas de 3 o 4 veces que siguen volviendo. No, no voy a decir cuál es el juzgado porque todos los conocemos, pero. Y justamente presenté también porque me regularon 2 pesos con 50. Revoqué, pedí la apelación por los honorarios y que se forme incidente, como hicieron en este caso, creo que era en Kaplan. Y bueno, y fue la Cámara, ahora después no sé, ustedes decidirán qué es lo que hacen. Bueno, veremos. No, claro. Por eso nosotros contamos no, realmente hay cosas, y digamos, esto no es ni mejor ni peor. Hay cosas que nosotros ya, digamos, estudiaremos las situaciones que ingresan, pero lo que está resuelto. Antes teníamos una limitación que era, digamos, el criterio que quisieran establecer los jueces que formaban la sala A. Digamos. Eh, no es ni mejor ni peor, porque parece, digamos, lo que yo estoy diciendo es que nosotros perdimos un poco la posibilidad de generar algo si ya hay un criterio, porque obviamente no es fácil cambiar un criterio de un juez que ya firmó y sacó un montón de sentencias en base a un criterio que estableció por una ley, por una planilla. Entonces, bueno, digamos, es una realidad y, digamos, ustedes tendrán las armas procesales para trabajar en base a lo que crean conveniente y nosotros eh, tendremos que adaptar, digamos, las resoluciones a las nuevas cuestiones, es una realidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tenía Retamero, que justo Sofía hablaba de las planillas que son tal vez un poquito más difíciles y salen de Blucor o Jauregui. Esta, por ejemplo, uno de esos casos en los cuales hay tantas columnas que a veces se termina de perder un poco uno porque hace tantas cosas para llegar a lo que le deben, digamos. El otro, a mitad de año, justo había salido el día anterior y hablamos de una de las cuestiones, pero como está terminado el expediente ahora y ya vuelto al juzgado, me pareció interesante volver a hablar. Estaba apelado por ambas partes, pero lo más importante acá, que es lo que había comentado yo a mitad de año, era que estando el expediente en la Cámara, había denunciado que había fallecido el esposo y había pasado a cobrar una pensión, la cual era totalmente absorbida por el 79. Reitera el pedido con una planilla en Cámara también, digamos, vuelve a reiterar antes de resolver, pero primero ingresamos a ver la planilla. Digamos, los agregos del actor eran tres, que los vamos a poder ver todos ahí en ese pedacito del pago, digamos. Eran mal los haberes percibidos tras el pago, mal descuento del pago, y la tercera cuestión era aplicación del fallo
Panigui, digamos que nosotros tuvimos que buscar y nunca lo habíamos visto, el fallo Panigui. ¿Qué hace el fallo Panigui? Le descuenta el 15%, eran los casos estos de que supera el haber máximo, descuenta el 15 y paga, digamos, el exceso de ese 15. ¿Qué tenemos ahí? Yo no sé si se ve bien o no, por- porque me quedó medio chico, digamos. El pago había sido 1.200.000 y algo. Empecemos por ahí. Lo que pasa es que en el medio también le descontaron obra social e impuesto a las ganancias. Estaba pedido que no se le descuente. Entonces, la perito o el perito, no me acuerdo, si vemos, descuenta 771.000 y 400 y algo, que da 1.200.000, descontó la totalidad, digamos. Entonces está el agravio y dice, no, si yo pedí que no me descuenten ganancias y me está descontando obra social. Entonces uno de los primeros puntos que resolvimos en Retamero era que estaba mal el pago descontado. Digamos, correspondía descontar solo lo que había ingresado efectivamente porque ganancias se estaba ordenando no retener y la obra social en el momento en que se hace el descuento no se toma en cuenta tampoco. Eh, el tema de Panini, esto que decíamos, si uno mira arriba, en la A, sería cuando empiezan los números, es la quinta, dice quita del 15. Ahí le estaba efectuando mes a mes una quita del 15% sobre lo adeudado. Y la tercera cuestión es que después del reajuste, ANSES le empieza a topear, digamos, cuando le paga, llega hasta el haber máximo, pero en el descuento de la perito, digamos, no toma en cuenta el descuento que hace sobre haber máximo en el recibo de haberes. Entonces, en vez de 53.000 pesos, le descuenta 54 y algo. Digamos, entonces tenía tres errores muy marcados que había que corregir. Entonces, ¿qué dijimos en este expediente? Bueno, esta planilla está mal, digamos, no va. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, y a la vez resolvimos lo de la no digamos, la no retención del haber de pensión completo del 79. Entonces dijimos, ya que la actora trajo una planilla, bueno, vamos a revisarla. En ese ingreso a revisar de la planilla, había un error que advertimos de oficio, había hecho todo bien todo esto, pero no había reajustado la PBU que era confiscatoria. Daba el 15,01, el 15,1, digamos. Pero era confiscatoria, que en esta primera planilla estaba reajustada. Entonces la letrada, digamos, se había equivocado y no había reajustado la PBU. Entonces dijimos, tampoco la podemos aprobar a esta. Digamos, esta planilla tampoco la podemos aprobar. Entonces ahí donde le pedimos a la perito que estaba designada que practique una nueva planilla respetando todas las pautas que estábamos hablando en la Cámara. Hay una intimación y a la segunda intimación la actora acompaña la liquidación y nosotros directamente entramos a analizar la liquidación de la actora porque el queda fin, Dios. No, porque Se cortó, yo dije, mierda, ¿qué toqué? No se cortó. ¿Qué hago comer a la noche?
Mañana tengo audiencia a las 8 de la mañana. Sí. Ahí está. Hola. Ahora sí. Eso, ok. Bien, ahí está. Ahora para retornar. No, porque veníamos bien. Hola. No, no, es que sería. Hola. Puedo decirte. Ya Pero está. si no, te voy a. Sigue enojado, Humberto. Ver. No lo conozco, pero no está pasando un buen día. Sí. Ya está funcionando. Bueno, Que te diga Silvina.
Está, Silvina me dio el ok, así que vamos a seguir. Eh, Bien. ¿Está compartiendo? No, Pará, porque me puse a compartir. soy yo, dice Berto. Espera, vamos al Zoom y ponemos compartir. Acá. Si hagan su celular abierto o el micrófono abierto, no, quedan en la mesa. No, yo no estoy en el Zoom. No, celular, bueno. Celular con micrófono abierto. No, tampoco estoy en el Zoom. Bueno, volvemos. La segunda, lo segundo que iba a mostrar acá es de la nueva planilla, digamos que estábamos hablando de una ver obviamente grande. Después que se reajustó la ver, a mí me sorprendió el interés que había generado desde el del 2018 al 8 del 25, los 3 millones estos que habían quedado sin pagar, 3.900.000, y me llegó hoy mientras lo miraba me llegó a hacer el cálculo, porque dije, ¿en serio digo esto? Y sí, 46, casi 47 millones de intereses de los 3 millones y algo que se habían quedado sin pagar del primer corte de pago de ANSES. El corte enero del 18. Habían quedado tres, sí, mucho tiempo, pero igual, pero son casi 47, está bien, es el momento que, digamos, 20, 21, 22, sí, que dieron los intereses. Y esta última planilla que también la aprobamos es la de los casi 3 años de la pensión que no percibió. Entonces, se le aprobó una planilla de 125, 75, 125 millones de pesos por retroactivos, más una planilla de 9 millones de pesos en concepto de la pensión que dejó de percibir por la aplicación del 79. Bueno, digamos, con todo eso se devolvió el expediente a primera instancia y tendremos que ver si se presenta en algún momento la perito para ver qué pretende cobrar, digamos, de todo lo que sucedió, porque los honorarios son realmente muy altos. Hoy justo veíamos que se había practicado la planilla de honorarios en primera instancia de la profesional, digamos, de la parte actora, pero con realmente, digamos, números que si la perito lo ve, realmente sí, y no le va a gustar, digamos, se va a dar cuenta que le hubiera convenido presentarse y hacer la planilla que no, digamos, porque realmente es lo que sucede, digamos, el trabajo en sí es prácticamente siempre el mismo, que se lo explicábamos nosotros en una reunión que tuvimos con el Colegio de Contadores que vino a hacer un planteo por honorario y le dijimos, a ver, el que trabaja constantemente, un día te toca una planilla así grande y otro día te toca una de 2 millones. Claro, porque hay veces que el honorario depende del monto de la planilla que se está aprobando. Digamos, hay veces que tenés la suerte que te designen en una planilla como esta, pero el trabajo, el tiempo hora, digamos, de hombre, es prácticamente la misma, salvo alguna planilla muy excepcional. Entonces, bueno, se fueron ellos con esa cuestión. Otra cosa también que tuvimos de un perito, quería que nosotros le regulemos en la alzada, porque había tenido que hacer de nuevo la planilla. Entonces decía, me corresponde la regulación de primera instancia y una en la alzada. Y nosotros se lo rechazamos porque en realidad lo que le explicamos es que lo que hizo mal es la primera planilla él, digamos. Y nosotros en vez de devolverlo a primera instancia para que se origine todo un tiempo y un desgaste, te estamos ordenando que lo hagas acá, pero no terminaste tu primer trabajo, digamos, que era la primera planilla, entonces se le denegó esa segunda regulación al perito, porque en realidad lo que estábamos haciendo era corregir lo que él no, digamos, el trabajo que él no había terminado de manera correcta. Un dato nada más. Bueno, esto es, no sé cómo, estamos medio justo de tiempo, ¿no? No, porque tenía uno para comentar cortito, que es el tema que es el expediente Barea, que también salió ahora, que es el tema del reclamo administrativo, si es necesario o no el reclamo administrativo. Bueno, ahí tenemos, digamos, el que salió de la sala nuestra, Barea, que es 9664 del 24, se analiza la normativa, las modificaciones de la ley base y todo lo que eso originó. Digamos, como conclusión podemos decir que el fallo no dice que haya desaparecido la obligatoriedad de un reclamo administrativo, digamos.
¿Por qué? Porque refiere habla de las excepciones, habla que una de las excepciones cuando es solo una cuestión constitucional, y la segunda, que es por la cual se termina resolviendo, es la del ritualismo, digamos, que analiza el fallo que cuando vos pedís reajuste del haber y cuestiones vinculadas con ese primer haber, y después, por ejemplo, pedís la inconstitucionalidad de una norma, es de un contenido, como se podría decir, mixto. Digamos, no es solamente la inconstitucionalidad de una norma y por eso entiende que no es una aplicación directa de esa excepción. Digamos, no es que cada vez que dentro de los distintos puntos de la demanda pido la inconstitucionalidad de una norma, eso origina que no sea más obligatoria la necesidad de un reclamo administrativo. Pero cuando después nos ponemos a analizar lo que es el ritualismo, digamos, y lo que hace base, ¿cuál es el problema? Que con el ritualismo, entiendo yo, ya tenés que ver qué se está reclamando. Digamos, no podés ponerlo como un principio general. Hoy charlábamos con Sofía, le digo, porque, por ejemplo, si la demanda fuera de un reconocimiento de servicio o de cuestiones que hemos visto, un 3%, 4% tal vez de todos los casos que tenemos, pero hemos visto que se ha hecho administrativamente lugar, ahí no podríamos hablar de un ritualismo, digamos, los casos de, por ahí, eh, sí, convivencia en pensiones ni hablar, pero trabajos en calorías y todas esas cuestiones, insalubridad. Entonces, ahora, entiendo yo por lo que dice el fallo, después empieza a hablar, aparte Barea, el fiscal había hecho lugar al inicio de la acción, no había contestado demanda al ANSES, y cuando se estaba por resolver, se vuelve atrás todo el juicio. Entonces, bueno, ahí hay, digamos, queda más patente lo del ritualismo. ¿Por qué? Porque una persona de 81 años con una enfermedad acreditada. Entonces, bueno, en base a todo eso, se revocó el decreto y se ordenó que se siga adelante. Ahora, no es de aplicación, o entiendo yo que no es un fallo de aplicación mecánica a absolutamente todas las demandas contra ANSES, por cómo está planteado el expediente. Por ahí hay un voto de la doctora Vidal que si bien adhiere a la solución, eh, hace menos hincapié en lo de ese análisis de demanda mixta y refiere a que la inconstitucionalidad, al no poder ser resuelta, eh, a mí el voto me lleva a tender a pensar que apunta más a que ante un pedido de inconstitucionalidad, más allá de todas las otras cuestiones que se demandan, llevaría a lo innecesario de pedir un reclamo administrativo. Pero como, digamos, a la vez adhiere a la solución, digamos, las soluciones en este caso era revocar el decreto y ordenar que, que se siga adelante con el juicio. Entonces, bueno, lo trajimos porque nos parecía que era algo que también interesaba, la cuestión del reclamo. Como les digo, no puedo decir que la Cámara, la sala, por lo menos la sala Haya, considero que no existe más la obligatoriedad del reclamo. Sí entiendo que con muchas de las pautas que da, serían muy pocas las veces que tal vez se obligaría a efectuarlo. Digamos, si uno lo lee y ve las cuestiones a las que apunta el fallo, yo lo pienso y digo, ¿y cuántos casos serían? Y bueno, como le decía ella, yo veo 2 o 3 casos muy puntuales que tal vez podría decir, no, es obligatorio. Pero menos en un caso como este, que ya los fiscales mismos cuando están contestando la vista están diciendo que es innecesario. Los mismos fiscales lo están diciendo. Entonces, uno, ¿por qué va a ir en contra de lo que el Ministerio Público, que es el que debe velar porque esa demanda esté bien, esa habilitación de instancia sea correcta? Me parece que no tiene mucho sentido ir en contra de eso. Y después lo otro que le decía, este es un fallo de artículo 2 de la 27426, que acá en el marzo del 18 vemos que viene otorgando la movilidad, y como podemos ver acá en marzo, en la tercera columna, cuarta columna, marzo 18, índice de PBU, y acá tenemos el 14% de movilidad, que es lo que se otorga en base a esa, claro, a Fernández Pastor y a los fallos de las 2 salas de acá de esta Cámara. Entonces vemos cómo ya hemos empezado a probar las planillas con esta cuestión, porque la mayoría están en corte, pero como la mayoría están en corte, la mayoría tienen ejecución anticipada, digamos, de las que han
tenido ya 2 sentencias confirmatorias, porque inicialmente los juzgados por ahí no la, no la declararon en inconstitucionalidad, y hoy yo creo que no hay ninguno de los juzgados de la jurisdicción que no lo declare ante el pedido. Entonces, con la confirmación de la Cámara se han dictado muchísimos de esas interlocutorias en las cuales otorgamos la posibilidad de la ejecución anticipada de esa sentencia mientras está en la Corte. Entonces ya esa ejecución anticipada ya han llegado con las planillas, con la aplicación de esa movilidad, y la hemos empezado a aprobar. Entonces, bueno, más que nada. Bocio. Bocio. Bocio, pero perdón, pero no lo había traído porque, digamos, en realidad nosotros no dijimos nada extraordinario en Bocio, digamos, sino que es la aprobación de esta pauta, digamos. No es que tuvimos, claro, digamos, Bocio era así, con una sola S. Fernández Pastor. No, este no está. No, este no está. Este no está en corte. Por eso yo lo hablé en nivel. Esto estoy hablando a nivel general, no. Este no es uno de. Este no está en corte, justo, digamos, pero sí. Lo hubiéramos probado ya, por eso. Eso es lo que digo, ya tendría que buscar porque me tengo en la cabeza de haber aprobado hace poco, de haber visto una ya que dijimos esta. Lo que pasa es que después cuando uno empieza a buscar estas cosas así tan puntuales, claro, no la encontrás, digamos, lamentablemente. Entonces, de lo que teníamos guardado era este, que era Bocio. Eh, pero sí, ya están esas liquidaciones avanzando con la aplicación de Fernández Pastor, digamos, y la movilidad del artículo 2. La otra cuestión que tenemos acá, y que es algo que lo hablábamos hoy con Sofía, y no sabemos, la realidad no sabemos bien por qué, es la diferencia que da según qué sistema de cálculo de los dos más conocidos que hay, la aplicación de la movilidad de la 27.541, esta suspensión y esta ventana, como se le dice, a marzo del 21. Y eh, Sofía habían hablado con Jáuregui y le había explicado él cómo había llegado ellos a esos índices. La realidad es que recién ayer vimos la primera de Blucor, digamos, no lo hemos investigado, por eso lo estoy comentando como una cuestión, y da bastante menos, digamos, en porcentajes. Eso es lo que le quería mostrar. Si vemos acá, primero, enero del 21, la primera movilidad que da ahí Jáuregui dice 1,1599, quiere decir que es casi el 16% de movilidad. Y a marzo del 21, 1,1562, 15,62, digamos. Casi un 32% tenemos en esos dos momentos. 16,99 y 15,62. Si pasamos bueno, esta es la totalidad de la liquidación, si pasamos a Blucor, vemos que acá en el costado donde dice índice norma, no está desglosado enero del 21. Porque si vemos ahí dice recomposición, aumento 2020, 1, no nos da la pauta exacta de cuánto había aumentado ahí. Y después abajo, como hace habitualmente en estos casos, como que va sumando los índices y llega a 1,19, 84,91 a marzo del 21. Yo me puse a sacar la cuenta de los porcentajes de lo que había dado en cada mensual, y en enero del 21 era 11, creo, casi 11% contra casi 16. Y en marzo del 21, tengo acá las anotaciones, 16 con 60. Estamos hablando de casi 28% contra casi un 32%. Sí, realmente, digamos, por eso lo charlo, lo muestro, porque no hemos preguntado desde Blucor para que nos expliquen cómo llegan a los índices de movilidad, porque las primeras que no habían llegado eran todas de Jáuregui. Así que bueno, estas son las primeras liquidaciones de movilidad con la 27.541 que ya no llegan, no por moras, que es el de los expedientes de reajuste, sino que por McLaughlin, que es cuando permitimos ingresar la cuestión de la movilidad en la etapa de ejecución. Por eso ya tenemos planillas
que se están aprobando, digamos, porque venían rechazados de primera instancia, nosotros admitíamos en cámara y le pedíamos que no haga la liquidación ante nosotros de esta movilidad que nos estaba pidiendo. Entonces, por eso es que ya tenemos las liquidaciones, obviamente los expedientes de reajuste recién están confirmándose el tema movilidad en estos últimos 2 o 3 meses. ¿Cómo? No, porque claro, son los de reajuste. Estos son los de, casi todos son de una abogada en particular que había pedido justamente, apelado y pedido que se le permite ingresar la movilidad en la ejecución. Y como se le hizo lugar y se le pidió que la acompañen en la alzada, es que ya tenemos las primeras planillas hechas. Entonces, bueno, nos parecía interesante por ahí mostrar un poco las liquidaciones cómo serían y a la vez nos surgió esto, digamos, de la diferencia porcentual entre un sistema y otro que no nos ha pasado en otra cosa. En general son decimales, claro, en general problemas de índice, todas esas cuestiones son decimales, sí, que por ahí un reajuste de un componente da un 1% más o menos del 1% y nos pareció, o por lo menos a mí me pareció, que es bastante un 3% en la totalidad del haber. Entonces, bueno, es algo que, digamos, nos va a interesar, creo que a ustedes, como a nosotros también, saber de dónde se originan estas diferencias en los índices. Bueno, este era un poco lo que habíamos traído, digamos, para presentarle. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere consultar algo, estamos a disposición. De los criterios sentados por la sala. A mí me preocupa esto de que tengan cada vez menos jueces. Y entonces, ¿los criterios que la sala ya tienen sentados se mantendrán a pesar de que van a estar en minoría? No hay manera de eso, Mm. porque no sé, claro. Por eso fue la idea, digamos, de por lo menos resolver lo que teníamos a nuestro alcance en cuanto a la movilidad suspendida. No nos quedamos, no sé, ¿nos quedó alguno, Nacho? No quedó nada. Digamos, Nacho está con eso también. Hemos resuelto hasta lo que entró ayer, digamos, digamos, a la Cámara, porque era la posibilidad, y hemos parado tal vez otras cuestiones, que yo hace 2 o 3 semanas que no veo un Rex porque estoy todo el día corrigiendo, digamos, este tipo de sentencias, pero nos pareció prioritario en base al cambio de criterio y a la nueva realidad de la Cámara, nos pareció prioritario poder resolver, aunque sea lo que teníamos ya a nuestro alcance, con ese criterio. Acá nos hacen una pregunta del tope del artículo 9 en beneficio del régimen de luz y fuerza como si fuera en beneficio del régimen docente. No resolvimos ninguno de eso. No tenemos nada resuelto, Rubén, de eso. Si es un régimen, lo que pasa es que el régimen, si no entiendo mal, los beneficios de luz y fuerza, no sé si es un régimen especial o si tiene un componente. Es un régimen especial con un haber máximo. Si tiene un haber máximo, nosotros ya hemos dicho, no resolvimos régimen especial concretamente de luz y fuerza, pero sí hemos dicho que si el haber es el 82, 85%, no entra en juego el límite del haber máximo ahí. Digamos. Pero no recuerdo haber resuelto concretamente ningún caso de luz y fuerza. Ahí no escribió más nadie. Son reclamos que te digo previo. Varea. No, ahí le contesto. Sí, eso para que les quede ahí. Ahí te lo estoy contestando. Varea con B corta. Ahí como está escrito. 9664 del 2024. Perdón, no se escucha. Normalmente no se apelaba. ¿Querés que darle así escuchan todo? Sí, bueno, pero es así. Eso no podemos. En Santa Fe por muchos años salieron la sentencia de primera instancia no reajustando PU, citando el fallo Wen, y normalmente eso no se apelaba porque no había un precedente o algo para poder apelarlo. Quedó cosa juzgada. Claramente no se puede plantear
en un nuevo reajuste, solicitando esta movilidad suspendida y todo, y reajuste de la PBU, si ya hay una sentencia. Ya tuvimos casos de eso que lo hemos rechazado Sin porque poder invocar un hecho no, nuevo, como fue no Quiroga. porque remitiéndonos a Andino de la Corte, que fue en su momento el cambio de jurisprudencia también entre de Sánchez, Chocobar Sánchez, Sí, que la Corte le dice que, en ese caso le dice que un cambio jurisprudencial no es hecho nuevo, no se considera hecho nuevo, y dice que más allá de la justicia o injusticia de la resolución, no se podía resolver otra vez sobre ese tema. queda ahí. Eso después lo cambiamos por Baldo, también lo cambian. Pero bueno, aquellos que tienen en cuenta, hay un rechazo expreso. Habilitamos cuando hay omisiones. No, eso sí. Claro, sí. cuando no dice. El tema es que cuando hay un rechazo expreso por juez con criterio, es imposible que no se lo podamos abrir. Gracias. Pena. Bueno, agradecemos a la doctora Sofía Martínez Lomas, al doctor Hernán Mondeciarini, que siempre están predispuestos y nos vienen a ilustrar. Le damos un gran aplauso. Y bueno, les mandamos un saludo a todos. Gracias por asistir, los que están por Zoom y presencialmente, y estén atentos a las nuevas actividades que vamos a hacer, que tenemos una sorpresita para diciembre. Así que vamos a estar informándolo cuando ya lo tengamos confirmados. Gracias.